Estimados oyentes del Templo de Samas, hoy 18 de octubre del año 2025, en este día les quiero hablar de algo muy importante. He recibido por ahí llamadas y una llamada de mi querida tierra Venezuela, Caracas, de una persona muy conocida que a su nieto le pusieron un espíritu. Poner un espíritu, eso lo hacen la magia negra. La magia negra que trabaja con muertos, así sean muertos seres humanos o sean animales muertos. Trabajan con cadáveres. Que el nieto estaba poseído. No de tiempo completo, sino hasta ahora está empezando la entidad a tomarse ese cuerpo para vivir ahí. Me llamó la abuela muy angustiada pidiendo ayuda. De acuerdo a los conocimientos le di lo que se pudo y lo que ellos pueden hacer allá con el personaje. Es un muchacho de 17 años, estudiante universitario, que un amiguito muy querido de él le hizo hacer el favor. Voy a explicar algo de esto en este día, porque es bueno saber, para saber cómo defenderse. En los cuerpos físicos hay una posesión psíquica. Esa posesión psíquica depende del mundo psicológico que cargamos, que nosotros mismos hemos formado. De esto he hablado en otros videos. Y en ese país psicológico que hemos formado, son fantasmas psicológicos, esos tienen vida, porque son energéticos. Y nosotros mismos lo formamos. ¿Cómo se forman estas entidades negativas en nuestra psiquis? Con nuestros hechos de egoísmo, de envidia, de lujuria, de venganza, de rencor. Todo esto forma ese tipo de personajes y toman vida. Y estos mismos personajes, cuando están bien alimentados, cuando son bien poderosos, pueden tomar su propio cuerpo físico y hacer su voluntad con la materia, con el cuerpo físico de su propio dueño. Oigan esto. En la parapsicología se estudia este fenómeno, porque es un fenómeno que uno mismo crea. Y gran mayoría de esas posesiones de estos poseídos dependen de eso, de su propio mundo psicológico. Esa es una parte. Ahora vamos a ver cómo se trata esa parte. El agua, un elemento muy eficaz para ayudar a controlar este tipo de energías. ¿Cómo se hace el agua? Se agarra una ponchera, un recipiente de cristal o de acero inoxidable, se llena de agua, se le pone una tuerca o una arandela de hierro, si quiere, o si tiene posibilidades, un anillo de oro de 22 quilates, mucho más poder. Y el agua.
El agua tiene que bendecirla, la persona que va, el operante, tiene que bendecir el agua en su forma que sepa bendecirla. Sea al estilo esoterista o al estilo católico, como quiera. Y esa agua tiene que permanecer en la casa todo el tiempo. También se puede utilizar otros elementos. Hacer la cruz, pero no la cruz religiosa. La cruz que hace en honor a la muerte del Cristo. No, se hace la cruz verdadera, que es la X. Esa es la verdadera cruz. Se le pone a la persona en la espalda, puede ser en lámina de cobre, de plata o de oro. Si la persona es cómoda y puede tener esa cruz en oro, pues se la pone en la espalda, o plata o cobre. No interesa que tenga el Cristo, no, que sea la sola cruz, pero hecha así como lo estoy indicando. Y otra cruz se le pone en la frente. No son cruces grandes, son pequeñitas. Ahí. El bicho mismo, que son sus propias personalidades, que son la parte negativa más poderosa que existe en los cuerpos físicos y que nosotros mismos la formamos, empieza a hablar, a maldecir. Bueno, se sale todo el programa que tenga esa entidad. La persona el operante tiene que ser muy, muy firme, no tener el más mínimo de miedo, porque en donde tenga miedo, el bicho lo siente, se da cuenta inmediatamente y antes se burla de él. Y hasta le puede hacer daño. Le puede hacer daño porque si van a agarrarlo a la fuerza, puede bolear hasta 4 o 5 personas al aire. Así sean hombres de fuerza. Eso saben manipular. Esas son entidades de mucha inteligencia. Entonces, la gran mayoría de poseídos pertenecen a esta parte psicológica. Hay otro tipo de poseídos, como a este muchacho. Le metieron un espíritu. Bueno, se llama espíritu, pero realmente no es el espíritu. Esas son entidades negativas, son personalidades, pongamos que son demonios. Le pusieron un demonio de estos, y este demonio que le pusieron es un demonio con un conocimiento muy amplio de lo que es la hechicería. Ojo con esto, estimado oyente. Son personas, en el caso de este bicho que le pusieron a este joven, fue en su vida anterior un pitonizo. ¿Qué hace este tipo de personajes? Hay varios tipos de pitonizos o pitonizas. Este se alimentaba de la parte vital de la sangre de los seres humanos. Pero ¿cómo sucede esto? Es muy fácil. Ellos tienen una oración a la Virgen Santísima del Carmen. Y solo se sacan un cabello del centro de la cabeza. Lo ponen en la cintura, dicen la oración y se concentran, y con cicuta, que untan el cuerpo de esta planta, ahí se desdoblan. Sale la mitad de su cuerpo a la cuarta dimensión, la otra mitad queda en la cama. ¿Cuál es la mitad que sale? La principal, donde está el cerebro, donde están los ojos, donde está la boca, donde pueden movilizarse.
y con eso se transportan como un pajarraco a cualquier parte del universo, porque en cuarta dimensión el tiempo no existe. Llegan a las casas que ya tienen citada, llegan bien temprano, a veces llegan a las 3 o 4 de la tarde, se estacionan por ahí en la parte más cerca. Cuando llega la noche llegan al techo de la casa, si tiene techo, si no a la plancha, o la parte donde esté viviendo la persona que ya tienen lista. Cuando está bien profundo, ahí entran. No necesitan abrir puertas ni nada, eso traspasan las paredes, porque se está en cuarta dimensión y es energía. Al pasar la cuarta dimensión llegan a la persona y la contactan, la muerden. Y ahí empiezan a tomar la parte vital de la persona. Entonces, al día siguiente la persona amanece con moratones todos raros, amarillito, verde, verdoso, amarillo, y simplemente se mira y se toca, medio siente que le duele, pero no sabe realmente qué pasó. Le echa la culpa de que de repente se golpeó con algo y no se dio cuenta, pero para que eso se ponga en la forma que eso se pone como verde, es porque se golpea duro. Pero así oigo y he visto a personas en esa contienda de que eso seguramente se golpeó y no se dio cuenta. Y así pasa el tiempo. Y ellos siguen visitándola hasta que pueden acabar con esa persona, porque quitándole la parte vital a la sangre, la persona se debilita, su sistema defensivo se va a tierra, su sistema nervioso se pone mal. Y ahí puede morir. ¿Cómo defendemos esta parte? El caso de este joven. Las cosas que mandé a hacer son muy sencillas para operantes, que puede hacerla cualquiera. Pero si ya son gente especializada en eso, ya toman otras cosas. Y ellas son especialistas en eso. En el caso de ella llamaron los santeros, que ya en nuestra querida Venezuela hay por todo lado santeros, especialmente en los valles del Tuy. Es una zona roja de eso. Yo la conozco muy bien. Entonces de Ocumare del Tuy vinieron los personajes e hicieron el trabajo. Mejor porque estaba notando que las personas que cité para que hicieran eso los sentí muy, muy nerviosos. Y el sistema nervioso depende del miedo. Y es como era un personaje, un demonio, una personalidad, sabía cuándo lo iban a atacar y por eso se cruzaba. No hubo necesidad de hacer que estos personajes, la abuela y la esposa, hicieran ese trabajo. Lo hicieron los santeros. ¿Cómo se hace? Les voy a decir qué fue lo que le dije a ella que hiciera, así para que lo tengan en cuenta. Yo oí todas las cosas para que se defiendan y aprendan a defenderse, porque hay muchos que dicen ser magos, pero magos del dinero. Los estafan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para este caso, se hacen 3 cruces pequeñas. Puede ser con 3 cogollos o 3 ramitas de ruda o de altamisa
o de verbena, o del árbol el guásimo, o del laurel. De esos elementos se pueden hacer 3 cruces. Con 2 gajitos o con 2 ramitas se hace la parte horizontal. Y con una ramita se hace la parte perpendicular. Es decir, que la parte del cogollo quede hacia arriba, en cruz. Eso se pega en el colchón donde la persona duerme. Se le pone una puntada en la parte de arriba, otra en la parte de abajo, otra en el lateral derecho y otra en el lateral izquierdo con hilo negro. A la altura del cerebelo, acá. La otra a la altura del ombligo y la otra a la altura de las rodillas, donde el personaje duerme. Eso es todo lo que tiene que hacer. Se coloca un vaso de cristal con agua, se lo coloca una tuerca, un anillo, una arandela, donde el personaje duerme. Ese recepta todo y no permite tanto la entrada, porque esto hay algo muy curioso, que estas entidades te tienen mucho temor al sonido del agua. Nosotros vemos un vaso con agua o vemos el agua y si no tiene movimiento, no oímos. Pero ella produce un movimiento, en su movimiento que no vemos con nuestros ojos, produce un sonido. Y ese movimiento y ese sonido es para mantenerse viva el agua donde quiera que se encuentre. Entonces a eso le tienen mucho temor. Un deméntico se aturde poniéndole el agua, rociándole agua al frente de la cara. Entonces ya, eso fue lo que le hice hacer a ellas, que no alcanzaron a hacerlo porque fue hoy. Pero estoy dándola para quienes oigan estas grabaciones y se vean en esa emergencia, lo apliquen. Es lo primero que hay que hacer. Hay otro poco de cosas que se pueden hacer, pero para liberarse de eso, para neutralizar los ataques, pero los ataques se llaman a la persona porque cuando entra la entidad al cuerpo, pues toma de una vez como un animalito cuando entra a un potrero a recholear, a revolcarse, a hacer de todo. Y las consecuencias las sufre la materia. Porque esto es muy desgraciado, 1000 veces más desgraciada que la entidad negativa propia de la persona en su cuestión psicológica. Mucho más dañosa es esta entidad, porque eso entra al cuerpo a destrozar, acabar con esa materia. Hace mucho daño, muchísimo daño. Y si se anida y queda para siempre ahí, esa materia no dura tanto tiempo. La agota, la acaba, la destruye. Entonces es bueno hacer todas estas cosas. Esas 3 cruces le hacen el gran beneficio de no permitirse que esa entidad penetre en la materia. Hay veces se quedan ambulantes, como el caso de este demonio, que ya en su vida anterior, cuando tuvo cuerpo físico, fue una pitonisa, un pitonizo. Ya sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo estarse en los lugares y cómo luchar para alimentarse del terror, del miedo de las personas.
Ese es su mejor alimento. Esto lo quería explicar porque a menudo suceden muchas cosas en los hogares y la gente no sabe. Y a veces gastan dinero en médicos y a veces dan con médicos no honrados y les meten un pocotón de cuentos, les hacen gastar cantidad de dinero y no solucionan ese problema, porque ese problema no lo solucionan los médicos. Hay que saber, y es lo que estoy haciendo, dándoles a conocer esta parte que ya hablé en unos videos, cómo defenderse, pero esta parte la estoy profundizando ya que se presentó ese llamado de angustia y de ayuda para este gran ser conocido de mi querida Venezuela, en Caracas, Venezuela. Hay muchas cosas que podemos hacer para evitar eso. Para evitar eso, especialmente la parte psicológica, porque así como lo tenemos en nuestro propio cuerpo, y es nuestro el problema, así también hay entidades por todo lado. Por donde usted se mueva, hay entidades negativas de este tipo. Y son demonios especializados. Son demonios que conocen y saben cómo manejar la psiquis para poderse meter en esas materias. Por eso uno tiene que despertar, por eso uno tiene que conocer su mundo psicológico y saber qué es lo que pasa allí y saberlo cómo combatir. De esto he hablado mucho aquí. Ya de usted depende, estimado oyente, que pueda ayudarse a usted mismo y evitarse serios problemas, porque desgraciadamente el primero que sufre las consecuencias es el sistema nervioso, y el sistema nervioso depende del sistema neuronal. Así es sencillo. Bueno, este es un tipo de personajes, de pitonisas o pitonizos, que se manifiestan y viven de la parte vital de la sangre. Eso no comen casi alimento. La mandrágora, la cicuta y otras plantas poderosísimas son las que utilizan para bañarse. Hay otro tipo de hechicera, digamos así, que ya no chupa la parte vital de la sangre, sino ya llega también el mismo modelo al sitio, porque citan las personas, le llegan y cuando está bien profundo, se meten a la psique de la persona y le hacen presentar, si es una mujer casada, y tiene por ahí su enamorado, y si está bien encantada de él, que eso lo buscan y lo saben, ahí se presenta en el sueño a ese querido o a ese príncipe azul y la hace hacer de todo hasta que llega al orgasmo. Y ahí se toma la parte energética del orgasmo de esa mujer o el orgasmo de ese tipo. Si es hombre, se le presenta como una doncella. Si es hembra, como el varón que ella desea. Y viven alimentándose de eso.
No conocemos eso, pero eso existe. Y la doncella, la mujer se levanta feliz, dichosa. Dice, por fin pude ver a mi amado. O el hombre dice, por fin vi mi doncella. Pero ahí le llega toda la noche y se acostumbra hasta que muera esa persona. Porque le arrastra constantemente esa parte energética y lo acaban o la acaban. Ese es otro sistema que no debemos dejar pasar en nuestros sueños y tratar de recordar los sueños para saber de qué se trata. Y ya con este mensaje que les estoy dando, ya toman otras decisiones para dejar de manipular con el pensamiento, porque hay quien les hace el favor de hacer que ese pensamiento se vuelva realidad en sus sueños. Hay que tener cuidado, estimados oyentes, porque el mundo no es lo que vemos, tampoco es lo que oímos. Es otra versión de lo que vemos y de lo que oímos. Les he venido hablando del país psicológico de Nous. Es urgente que lo tratemos para evitar mucha desgracia, muchos problemas. Recuerden bien que la parte psicológica ha sido especialmente elaborada por un mecanismo del bien y del mal. Eso ya lo hablé. Entonces, por temor de que esto es bueno, de que esto es malo, hago el bien. Pero resulta que lo que está haciendo el bien es malo. Oigan esto. Estimados oyentes del Templo de Samas, ayúdense a ustedes mismos. No necesita estar orando, necesitas estar pendiente de sí mismos para saber todas esas cosas y saberlas doblegar, dominar en el preciso instante. Ya con esta que le hicieron al muchacho de sacarle, es decir, de alejar la entidad negativa, pues ya esa entidad ya lo piensa 2 veces para meterse. Pero no pierde la esperanza, eso no se dan por vencidos. Uno es el que cree que venció, que eso ya se acabó y eso quedó así. No. El que duerme las 24 horas somos nosotros. Pero esas entidades nunca duermen. Hay muchas cosas más que se pueden hacer en sus casas para evitar todo este tipo de problemas. Un ramo de flores, bien hermoso, frescas todo el tiempo. Un ramo de plantas aromáticas, un florero, también evita todas esas cosas. Podemos tener un gato o unos gaticos, especialmente si son negros. Mucho poder. El gato negro tiene más poder que todos los otros gatos. Su elemental del gato negro en su alma es muy poderoso, muy energetizante. En cierta ocasión, un personaje quería probar lo que es la alta magia negra. Y en un libro gremorino consiguió cómo hacerlo. Y el libro le hablaba de conseguir un gato negro.
no cachorro, ya gato maduro. Llevar una olla y llevar cerillos para prender candela. Tenía que irse a un sitio que no se oyera el cantar de un gallo. Totalmente solo, no puede ir acompañado. Agarrar el gatico vivo y echarlo a la olla hirviendo. Ahí, en ese afán, en esa zozobra, en ese dolor del gato, viene el personaje. Cuando viene el personaje, como es un poder energético, eso es como si viniese una manada de búfalos por esa montaña. Si el que está haciendo eso no está bien preparado, solo con eso sale a volar, sale a correr como un loco, no mira por dónde va, se lanza a abismos, se estrella con árboles, es decir, llega muerto si es que no cae a un abismo. Es tan poderoso el elemental de estos gatitos que son de mucho beneficio para protegerse uno sin hacerle daño, porque quien hace daño, esto es de alta magia y ellos lo saben. El que se meta a eso tiene que saberlo. Que se meta a hacer eso tiene que saberlo muy bien, porque el que le está haciendo daño en la forma que le hacen daño a ese tipo de animalitos, así también las consecuencias son terribles y su alma desaparece. No son juegos, esto no es para uno meterse a dárselas de mago y hacer cosas que uno no conoce. Es mejor conocer. Por eso les recomiendo el gatito. Bueno, si no hay negro, cualquier color. Los otros también tienen poder, pero el más poderoso es el negro. Les ayuda a disipar las energías, les ayudan a acomodar los problemas energéticos negativos de nuestros cuerpos. Nos ayudan mucho. Por eso hay que tener ese tipo de animalitos en sus casas. Aquí tengo 3 por ahí recogidos, uno que me lo dieron y otros recogidos. Son lindos, son hermosos. Vale la pena compartir lo que uno gana con ellos. Y el beneficio que uno recibe es enorme de estos felinos. Me siento supremamente bien con ellos. Y los veo en una forma muy, muy grata. Porque hay que hacerse amigo de ellos. Hay otros animalitos, por ejemplo, el perrito, o una gallina, aquí venía una iguana que tenía de mascota, pero los perritos me la sacaron corriendo. Nunca más volvió la iguanita. Pero hasta cuando fue grande, venía aquí a visitarme. Muchas veces entró aquí a la casa. Son animales, uno tiene que aprender a vivir con toda la naturaleza. La naturaleza es muy linda, muy bella, muy hermosa, muy energetizante. Yo tengo aquí amigos de todo tipo. Mis grandes amigos están aquí alrededor mío, en mi casa.
Mi gran amigo y de gran poder, de alta magia, el Guásimo. Ahí lo tengo. Y él me ha prestado mucho servicio. Otro gran amigo, poderosísimo, es el del Limón. Ahí lo tengo también. Somos grandes amigos, dialogamos. Me gusta dialogar con ellos. Cuando me siento con mucha presión debido a la gente que atiendo, hablo con ellos y ellos me ayudan a solucionar ese tipo de problemas energéticos. Estas son cosas bonitas, estimados oyentes del Templo de Sama, pero hay que vivirlas. Cualquiera puede hacerse una plantica amigo y tendrá una protección enorme. ¿Cómo siente uno la protección? Psíquicamente la siente. Como que una corazonada le da a uno de algo que va a pasar, de algo que se está moviendo. Lo que tiene uno es que estar atento, dejar de tanto pensar que está pegados al mundo material. Y saber que hay otros mundos alrededor que lo apoyan, lo pueden apoyar y le pueden ayudar en mucho. Yo vivo protegido. Yo no cargo nada. Ningún talismán, ninguna cruz, ningún anillo, ninguna cosa preparada. Y vivo dándole a todo el mundo, así lo que estoy hablando ahorita de alta magia, de esas cuestiones de hechicería, de santería. ¿Por qué? Porque a mi alrededor, en mi entorno, hay muchos elementos que me apoyan, me protegen, pero no solo a mí, ellos están ahí. Si el paciente que los está viendo, que los está tocando, los utiliza, los hace amigos, es como uno, cuando está por ahí, lo llaman a que le haga un favor, le preste un servicio, y si uno es agradable a prestar servicio, pues se siente muy agradecido que lo utilicen. Así son los elementales, muy agradecidos. Y se evita uno de tantos problemas. Todas estas cuestiones de hechicería, de magia, de la más baja que hay, que es la que hacen con muertos, como en el caso del muchacho lo cruzaron con un muerto. Eso es un trabajo hecho con cadáver. Entonces, ahí es donde uno debe aprender a utilizar lo que está en su entorno. Y en su parte interior hay mucho más poder. Lo que pasa es que no conocemos nada de nosotros mismos. Ya en la anterior conferencia que di de las cuestiones energéticas hablé de eso. El poder es infinito. En nuestros cuerpos hay un gran poder impresionantemente poderoso. Pero ¿qué pasa? Dudamos. ¿Por qué dudamos? Porque no conocemos, no sabemos que existe, no sabemos que lo tenemos. Ahí está ese gran poder. ¿Qué otra cosa puede hacer cuando haya un poseído? Póngalo en cruz. ¿Qué es ponerlo en cruz? Que ahora el compás de las piernas y abrir los brazos es el pentágono, es la estrella nuestra, es nuestro propio poder. Sencillo. Lo mismo cuando uno se sienta mal, muy mal, que presiente que algo negativo lo está acosando. Cierra, abre los brazos horizontalmente y abre el compás de las piernas. Ya está hecho el pentágono. Sube las palmas hacia arriba, la cierra, toca las palmas, la baja por la cabeza,
vas el círculo hacia abajo con los dos brazos y cierra. Una protección enorme. Vuelvo a repetir, abre los brazos, abre el compás, toca las palmas con los brazos estirados encima de tu cabeza, baja por perpendicularmente a la cabeza de la palma, toca los hombros, vuelve, abre los brazos y por abajo hace el círculo y cierra. Una protección enorme. A cualquier entidad no puede hacerle daño. Para que no sucedan esas cosas que le sucedió a este joven. Estimados oyentes del Templo de Sama, este día estoy dando todas estas cosas de protección. El limón es otro tipo de protección, muy poderoso. El ojo de buey es otro tipo de protección. Cargar una planchita, una plancha, con el pentagrama esotérico, una plancha en cobre, oro o plata, o en acero inoxidable. Una planchita pequeña de un 2x2 o de 1x1. Ahí va el pentagrama esotérico. ¿Cómo lo pueden obtener? Bájenlo por internet, ahí aparece. Pentagrama esotérico. Esto les ayuda mucho. Lo pueden poner en su casa. Esto lo usaban mucho los gnósticos. Samael Aun Weor nos enseñó eso. Mucha protección da eso. Pero si uno se acuerda, y se acuerda que uno es el pentágono, que uno es el pentagrama esotérico, uno es el pentagrama esotérico, pues ya lo acabé de hacer. Simplemente lo hace y ya. Es decir, se hace un recordatorio del poder que tiene, porque eso es como la luz, si no oprime el switch, pues no prende la luz. Ahí está en nuestros cuerpos el poder, pero si no lo oprimimos, si no lo utilizamos, si no le damos forma, pues no sirve para nada. Todo nos combate, todo nos hace daño. Vamos a utilizar lo que tenemos. Alguien nos va a atacar. Antes de recibir el ataque, ponga el pie derecho adelante. Abre el compás con el pie derecho adelante. Con la mano derecha, hace un cierre, hace un círculo. Ya. Por más fiera que sea el enemigo, se trata de hacerle daño. Sencillo, es que las cosas que tenemos son muy sencillas, estimados oyentes. Todo lo natural es muy sencillo. No necesita de tanto misterio, de tanta oración, de tanto, por ejemplo, los santeros. Un pocotón de cosas que hacen, que yo sé lo que hacen. Se fuman 3, 4 tabacos, cuerna ciervo, abre caminos, abre destrancaera, buena suerte, 7 potencias, cuerna ciervo, todo eso es un catapacio de cosas. No necesitamos de eso. Es saber utilizar su poder, que lo acabo de hablar. Uno de los poderes más grandes que podemos tener los seres humanos y que no lo sabemos utilizar. Claro, si aprendemos boxeo o artes marciales, decimos que sí estamos utilizando el poder. No, poder es natural. A mí me fascina hablar de todo esto. Como lo he vivido en otros retornos, dedicado a eso totalmente. Entonces sé que las cosas son fáciles y que uno, como ser humano,
se ahoga en un vaso de agua, se complica la vida con cosas muy triviales. Esa es la verdad. Viva la vida, estimado oyente. Siéntase feliz de sí mismo. Valórese a sí mismo para sentir la armonía más grande de la naturaleza. Pero es uno mismo. El que sentir su vibración, sentir uno lo que tiene, y sentir lo que tiene es conocerlo, valorarlo, respetarlo y darle buen mantenimiento. Es una lucha, sí, es una lucha porque aquí no venimos a tener un cuerpo físico y que no pasó nada. No, eso es lo bonito, eso es lo elegante, eso es lo más hermoso que existe. Existen toda clase de virus, existen toda clase de bacterias, bacilos, y que tenemos que nosotros preocuparnos porque esos elementos no nos acaben. Esa es la lucha, eso es lo bonito, esa es la guerra, eso es lo que tiene sentido en tener cuerpo físico, esa continua lucha de que tiene que mantener un cuerpo físico sano, que tiene que comer cosas sanas, que tiene que limpiarse, que tiene que arreglar el sistema. Porque sabe que hay descomponedores a granel en nuestro cuerpo y que son indispensables, son necesarios. Y ahí están por montones aquí en nuestro cuerpo. Si miramos bien el cuerpo físico, es un mar completo de virus, de bacterias, de parásitos, de toda índole. Entonces la batalla es controlar para evitar las enfermedades. Y si hay enfermedades, desaparecen. Solo controlando los parásitos del cuerpo. Mucho radical libre, mucho antioxidante hay que tomar para combatirlos. Es bonito, es elegante porque se siente uno que está. Cuando uno se da cuenta que está apiborrado todo su ser, todo su cuerpo, y en todas partes de su cuerpo hay parásitos, ahí es donde empieza la batalla verdadera. Porque eso es como una esponja cuando le cae agua, se crece y se pone pesada. Así es cuando uno los descubre. Se crecen y se ponen pesados porque se multiplican rápido. Y hay bacterias que se multiplican en millonésimas de segundos. El cuerpo es muy sabio. Los tontos somos nosotros, que nos creemos saberlo todo y nos creemos que somos los únicos. Pero dentro de nosotros hay un gran sistema viviente. Y entre esos están toda la cantidad de parásitos. Y entre ellos está toda la cantidad de células. Y entre ellos está toda la cantidad de moléculas. Y todos los seres vivientes más poderosos que son los átomos. Estimados oyentes del Templo de Sama, nosotros tenemos que preocuparnos por eso y estamos en una etapa, en una época que todo está en un cambio y aquí empezamos un cambio radical, totalmente rápido. No hay tiempo para dar paso atrás. Aquí ya empezó el sistema. Por eso todos los pueblos de la tierra están levantándose a reclamar sus derechos. Ya los gobiernos de la tierra en los próximos periodos tienen que obedecer a lo que digan los pueblos, no a lo que digan ellos. Que tiene que acabar toda esa tiranía y se va a acabar lentamente, gradualmente, y eso lo vamos a vivir y empezamos ya a vivirlo. Porque ya con los acontecimientos
por la presión de los pueblos que va a ser más fuerte en el tiempo, se va a acabar toda esa tiranía de 4 o 10 personajes allá que los nombramos nosotros, les damos poder, les damos dinero para que nos destruyan y nos manden virus, nos manden toda clase de pestilencias. Eso se tiene que acabar. El pueblo estamos despertando, estimados oyentes del Templo de Samas. Y eso se tiene que acabar porque vuelvo y redigo, en el año 2013 se acabó el ciclo de esta raza. Ya estamos en otra frecuencia. Por lo tanto, quieran o no quieran los gobiernos del mundo, se tiene que acabar toda esta tiranía y todo este modelo de vida decadente, de represión y de tanto daño que le hacen al ser humano, que nos hacen. Entonces, mirando todas estas cosas, porque veo el mundo y veo el comportamiento de cada persona, porque me gusta analizar, y me doy cuenta que sí hay cambio, y el cambio es verdadero y profundo. Es decir, se están moviendo todos los campos energéticos para una estabilidad energética que es bastante importante, y especialmente los campos magnéticos de la Tierra y los campos magnéticos de nuestros cuerpos. Tiene que llegar a una estabilidad. De ahí ya empezamos realmente a vivir, estimados oyentes, en nuestro sistema natural. No quiere decir que no lo estemos haciendo, sí, pero no conscientes. Te tiene que llegar esa época, y estamos llegando, y estoy totalmente seguro que entre pocos años los pueblos somos los que mandamos. No ese personaje allá que nombramos de administrador, no, es nosotros. Y para eso también tenemos que gobernar nuestro propio mundo, saberlo gobernar, pero para saberlo gobernar hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Por favor, pongámosle atención a eso. Dediquémosle tiempo a conocer parte de nuestro cuerpo. Hoy día se presta mucho. Yo hace muchos años deseaba tener muchos libros así como Oso, una biblioteca completa para investigar tantas cosas. Pero como no se daba, y ya cuando llegó esto, que hace poquito tiempo que llegó del internet, y que consigue uno la mayor parte, no todo, pero sí una gran parte de información, de conocimiento, eso es maravilloso, eso es hermoso, porque conocen muchas cosas. Mi anhelo era muy grande conocer toda la ciencia de la salud, y hoy gracias a este sistema estoy visualizando todas esas cosas que lo que yo sabía lo necesitaba confirmar, y sí, eso es hermoso, es lindo, es grandioso, porque uno con las cuestiones religiosas sabe las cosas, las entiende y saben cómo opera, pero todavía uno cree que es una fantasía de su mente o es una ilusión de su mente. Entonces uno está en un stand-by de que sí es cierto, de que no es cierto, pero el porcentaje de seguridad de que es cierto es porque uno lo siente. Pero al confirmar por medio de la ciencia y por medio de todas las cosas que se han logrado sacar a la luz, me doy cuenta que vale la pena que nos preocupemos por nosotros mismos. Estimados oyentes del Templo de Samas, los invito, estimados oyentes, a que conozcamos más de nosotros mismos, para saber valorarnos más, y así darnos un valor
y vivir en plena armonía en nosotros mismos, y así vivir con nuestros semejantes en plena armonía. Que la prosperidad en cada uno de nosotros empiece es en nuestra parte psíquica, limpiando, cambiando todo ese sistema psíquico, todos esos fantasmas psicológicos, para salir del sistema y ser libres. También los invito, estimados oyentes, a que se inscriban en el canal. Suscríbase al canal. Mi canal no se cobra, totalmente gratis. Y compartan con sus amigos, con sus semejantes, porque todas estas cosas que hablo hoy de cómo defenderse, en cómo protegerse, a otros les puede servir. Si uno no las ve que no las necesita, pues otros sí las pueden llegar a necesitar, como en el caso de esta señora, de esta gran paisanita, toda angustiada, toda afanada por su nieto. ¿Por qué? Porque no saben conocer, no tienen el conocimiento para defenderse. Entonces, si uno ya llegó, un familiar con ese problema, no, mira, oiga esto, o hágase esto porque yo lo oí y se puede hacer. Porque yo lo que hablo son cosas prácticas, cosas que se pueden manejar, que se pueden manipular, que se pueden hacer. Estimados oyentes del Templo de Sama, que tengan un excelente día, un grandioso despertar en sus conciencias y que se quieran a sí mismos, se amen, se respeten a sí mismos. Un feliz día.